El tema de hoy nos habla acerca de la presión al propósito. De la presión al propósito. Ese es el título. Estaba yo pensando en algo más que les voy a decir, pero ordenando las ideas, si realmente comenzamos con esto de la presión al propósito. Y hay veces en que uno está pensando acerca de esas cosas que nos acontecen. ¿A cuántos se les ha ido alguna vez el sueño? Como a las 3 de la mañana, así que está, de repente uno se despierta de la nada y comienza a pensar en los pendientes, ¿sí?, que traemos, las cosas que no hemos encontrado solución y estamos pensando en ello, en las cargas que hay o en algo que sucede. ¿A alguien le ha pasado? Sí, yo creo que la gran mayoría, ¿no? ¿Verdad? Y algunos levantaron hasta las dos manos, ¿no? Y así que, bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso, porque de alguna manera tenemos que ir aprendiendo qué es lo que nos dice la Escritura acerca del día a día que vivimos, de la cotidianidad. Y quiero comenzar con una pregunta. Vean que me gusta hacer preguntas, ¿no? Entonces la pregunta es directa y dice, si tu vida, ¿cómo se planteó? Si tu vida va hacia algún lugar o solamente estás sobreviviendo el día a día. O sea, es preguntarnos, ¿mi vida va a algún lugar? ¿Tiene una meta definida o simplemente estoy viviendo al día? Muchos de nosotros hemos pasado por épocas en las que estamos y hacemos lo que tenemos que hacer porque pues es lo que tenemos que hacer. Y vivimos y caminamos en nuestro día a día porque es parte de la rutina, de lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero ya no lo hacemos con esa motivación de alcanzar algo, de una meta, de avanzar, sino simplemente se vuelve en algo rutinario que tengo que hacer. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿A nadie? Hijo, creo que soy el único raro aquí. ¿Hay más raros por aquí? Ay, gracias. Ya andaba yo espantado, dije, a lo mejor me equivoqué. A lo mejor tenía que compartir en la congre que está aquí enfrente del parque, ¿no? Y a todos nos pasa. Sí, la verdad es que no hay nadie que diga, wow, no, toda mi vida está bien planificada, tengo mis metas a cumplir y todos los días me levanto, wow, súper. No, la realidad es que no. Tenemos altas y bajas. Y hoy Dios quiere que recordemos algo. Él no nos sacó para dejarnos perdidos. O sea, Él siempre nos da una alternativa para poder seguir avanzando. Él nos saca de las circunstancias para plantarnos en lugares con propósito. Y en el libro del Éxodo, capítulo 15, y de hecho fue la lectura con la que comenzamos la reunión hoy en la mañana, ¿sí? Esa lectura del libro del Éxodo nos habla acerca del cántico que Moisés expresa una vez que había cruzado el Mar Rojo con todo el pueblo de Israel, ¿sí? Y venían perseguidos por los egipcios, y como Dios abre el mar, permite que pasen el pueblo de Israel en seco, y luego ya estando ellos a salvo, vienen los egipcios, los carros del faraón, y en medio del Mar Rojo Dios cierra las aguas y todo el pueblo o todo el ejército del faraón perece y el pueblo de Israel es hecho libre. Después de todo esto, donde el pueblo de Israel, la gente que había sido libertada de ese lugar de esclavitud, de ese lugar donde a lo mejor llegaron por una bendición de Dios, pero al paso de los años, estuvieron 400 años allí, terminaron siendo esclavos, terminaron siendo oprimidos, terminaron siendo la clase baja del pueblo egipcio. Y fue debido a ese clamor que el pueblo expresaba a Dios, y que la queja que había, que Dios los saca y los rescata. Pero la gente, a pesar de que había sido rescatada después de señales que había dado Dios, de las plagas que mandó sobre Egipto, la gente todavía tenía dudas, todavía estaba así como que, ay, híjole, y le echaban pleito a Moisés, ¿no? Oye, ya nos trajiste aquí. Y Dios abre el mar, pasan,
Y vemos ahí cómo Moisés les habla y hace este cántico. Y una parte que vamos a tomar ahorita para esta palabra está en el verso 17 del capítulo 15. Dice, tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece. Está hablando Moisés, le está diciendo, Señor, tú eres el grande, tú eres el maravilloso, tú eres el portentoso, fuera de ti no hay nada, no hay nadie. Si lees los versos anteriores para quienes no llegaron al principio, puedes leerlo con calma en casa. Pero llega una parte donde Moisés dice, tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. O sea, está diciendo a Moisés que a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, si tú te dejas llevar por Él, Él te va a sacar de donde estás, de ese lugar de depresión, de ese lugar de tristeza, de ese lugar de limitación económica, de ese lugar de enfermedad, y te va a sacar y te va a plantar en un lugar especial, en un lugar que es reservado solamente para la presencia de Dios. Tal vez alguien diga, yo sí creo en Dios, pero me siento presionado, me siento cansado, me siento confundido. Y eso es algo que muy comúnmente pasa en la gente que llega y nos dice, ¿me puede dar un consejo? ¿Puedo hablar con usted? Entonces cuando la gente llega así, bueno, vienen aquí porque creen en Dios para empezar, si no, pues irían a buscar a alguien más. Pero cuando llegan así y nos dicen, es que me siento cansado, me siento confundido, me siento deprimido, ando con la cobija arrastrando. Y a veces hay personas que aquí yo les he dicho, ¿y cómo estás? Para empezar, se sorprenden cuando uno le dice, ¿y cómo estás? Porque piensa que uno los va a regañar o algo, ¿no? Bien, seguro. Bueno, ya, ahí comienza como que, ¿no? Porque a veces pregunta uno, porque mira sus rostros, porque sabe que las cosas no están bien, porque sabe que hay algo. Y entonces, muchas veces decimos, sí, creo en Dios, pero no logro salir del atolladero, no logro salir de esta presión, no logro avanzar. Y quiero decirte algo con claridad, tu presión no cancela tu propósito. Tienes un propósito que Dios ha puesto en tu vida y el cual de ti depende que lo logres o que lo rechaces. Pero tu presión, la presión que traigas, no va a cancelar el propósito que Dios puso en ti. Tu cansancio no va a anular el llamado que Dios ha puesto en ti. Y ni tu proceso no va a significar que Dios se olvidó de ti. Que alguien diga, es que me está yendo muy mal, Dios ya se olvidó de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti. Simplemente estás caminando por un camino difícil en el cual tienes que aprender a madurar, a crecer, a razonar y a depender de Dios. Porque la mayor parte de las veces no aprendemos a depender de Dios, sino que por un lado tengo a Dios de la mano, pero por el otro lado están mis capacidades, mis recursos, mis formas, mis maneras, mi razonamiento, y entonces yo actúo conforme lo que yo creo que es, y a Dios el último recurso. Si todo esto me falla, entonces me volteo con Dios. Y yo muchas veces lo he dicho así, a veces a Dios lo metemos en el nicho que dice rómpase en caso de emergencia. Y ahí lo dejamos a Dios. Nosotros hacemos todo cuando ya no podemos salir adelante, y es cuando vamos y rompemos el cristal. Decimos, ahora sí, Dios, tú eres mi última esperanza. Y mucha gente se mueve rápido, pero no todos avanzan hacia el destino correcto. Mucha gente se mueve rápido, pero no todos avanzamos hacia el destino correcto. Vamos a ver el punto número 1 que nos dice, Dios te saca de la presión para llevarte a propósito. Dios te saca de la presión para llevarte a propósito. ¿Sí? O sea, a veces nosotros nos metemos en presión, nos metemos en caminos difíciles, nos metemos en decisiones complicadas. No fue Dios quien te metió ahí, fueron ¿qué? Mis decisiones, mis consecuencias. Y yo creo que Dios a veces está en el cielo y dice, híjole, mijito, pues quisiera ayudarte, pero no manches. Tú te metes en una tras otra. ¿Qué vamos a hacer contigo?
¿no? Y, y yo creo que hasta se voltea ahí con, no sé, con Ángel Gabriel o no sé quién esté por ahí, si pase Pedro ahí, no sé, o por ahí andaba Juan, no sé con quién, pero le decían, oigan, híjole, es que esos no entienden, o sea, sabiendo que por ahí no tienen que caminar porque les va mal, ahí van y se meten por ese lado. Y yo no sé si sea en el cielo, pero bueno, me gusta pensarlo de esa manera. Se me hace algo como que suaviza las cosas, ¿no? Pero de alguna manera, Dios nos saca de esa presión y dice, ok, te voy a ayudar. Te saco de esa presión, pero te voy a llevar a un propósito. Espero que entiendas. Dios no solo libera, Dios también dirige. Él no sacó a Israel de Egipto para entretenerlos en el desierto. O sea, para nada. Los sacó para formarlos, para guiarlos y para plantarlos. Y fíjate bien, el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba muy presionado, estaba debilitado, estaba abrumado, estaba hostigado, estaba abusado. O sea, estaba mal comido también, estaba siendo explotado. Y Dios lo saca de ahí y lo lleva al desierto. Y la gente se quejaba, ay, ojalá estuviéramos en Egipto. Ahí comíamos los taquitos al pastor, los de nana, de buche, de nenepil. Ahí estábamos ahí. Pues no es cierto. No les daban nada de comer de eso. Estaban siendo oprimidos. Pero a veces, y nos pasa a nosotros hoy día, a veces pensamos que nuestra vida anterior era mejor que la vida actual de cristianos. A veces pensamos que era mejor en aquel tiempo que ahora. Y es cuando distorsionamos nuestra realidad y olvidamos que Él nos saca para plantarnos, para formarnos y para guiarnos. Y eso también es verdad para nosotros. Dios no te rescata para dejarte sin rumbo. O sea, te sacó de donde estabas, lo que haya sido buena persona o mala persona, o una agraciada persona o una desgraciada persona. O sea, no sé cuál sea. Pero lo que haya sido, Dios no te saca para decir, ok, ya te saqué. Ah, bueno, ahora ráscate con tus uñas. No, Dios te saca de todo ello para darte un propósito y que ahora tu vida camine con una dirección y con un rumbo. Repite conmigo esto. Dios no me sacó para entretenerme, me sacó para establecerme. Repítelo nuevamente. Dios no me sacó para entretenerme, Dios me sacó para establecerme. Establecerme. ¿Cuál es la presión que más te está intentando, ya sea definir tu vida o robarte la definición de tu vida hoy? Porque la presión no siempre es mala. Pero ¿qué es lo que te está presionando hoy día? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te hace estar ausente de las cosas? ¿Por qué no te haces esa pregunta? ¿Qué es lo que más ha llamado tu atención de las redes sociales? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de las cosas que son trascendentales en todas y cada una de las plataformas digitales a las que puedes estar teniendo acceso? ¿Qué es lo que te cautiva? ¿Cuáles son las prioridades aquellas en las cuales dices, esto me limita, esto me mueve y no puedo dar más? Simplemente fíjense en algo. No levanten la mano para que nadie se ventanee aquí. Pero ¿cuántos batallamos con la puntualidad? ¿Cuántos priorizamos de tal manera nuestras actividades que muchas veces las más importantes pasan a un tercer o cuarto puesto y las menos importantes ocupan un primer lugar? ¿Sabes por qué sucede esto? Porque simple y sencillamente toda esa presión tiene un objetivo, y ese objetivo es deformarme. Comparación, ansiedad, opinión de otros, miedo al futuro,
escucha esto. La presión puede ser real, pero no tiene la última palabra sobre tu destino. No confundamos proceso con abandono. A veces Dios está formando raíces antes de mostrar frutos. Y de hecho, cuando tú ves una planta, un árbol frutal, no vas a ver los frutos, sino hasta que las raíces que no conoces y no ves hayan sido bien cimentadas y arraigadas, para entonces poder producir un crecimiento, luego una floración y después los primeros frutos y luego viene una madurez. Hay un proceso que seguir, pero muchas veces nosotros lo que queremos es que ya, frutos ya, todo bien, Dios, ya me hice cristiano, ay Dios bendíceme, ay Dios dame. Y no, Dios no es así. Dios quiere que vivamos un proceso y en ese proceso tenemos que reordenarnos en todo lo que Él dice que debemos de hacer para ser hombres y mujeres mejores y de excelencia en medio de la sociedad en donde estamos plantados. Tú no estás siendo plantado en una congregación, Dios te ha plantado en medio de una sociedad. Porque la vida no se vive aquí dentro de estas cuatro paredes, se vive fuera de aquí. La cristiandad no se vive aquí. Aquí todos tienen cara de santos, pero más de uno es un hipócrita. No codees a nadie, por favor. Esa es la realidad. Porque aquí vivimos y hacemos y actuamos con una sonrisa colgate, pero afuera sale el cobre de quienes verdaderamente somos a lo largo de toda la semana. Y es allí donde Dios tiene que empezar a trabajar con nosotros para irnos formando. Por eso decimos, es que antes no tenía tantos problemas. No, pues no los tenías. Hoy sí, ¿por qué? Porque Dios te está metiendo presión para formarte. Así de sencillo. Punto 2. Dios te llama por lo que Él ve, no por lo que tú sientes. O sea, cuando Dios te llama, cuando Dios quiere actuar en ti, quiere trabajar en ti, no es por lo que tú sientes, no es porque digas, ay, wow, qué bonito estuvo en la reunión. De hecho, ayer platicaba con mi hijo, yo en la mañana con otras personas aquí en la congre platicábamos sobre esas grandes congregaciones donde a lo mejor tienen unas grandes pantallas, grandes cantidad de luces, gran desplazamiento técnico para hacer un ambiente muy padre, muy artístico, muy emocional. Y yo le decía a mi hijo Daniel ayer, hijo, ¿qué tanto la audiencia es movida por el Espíritu Santo y qué tanto es movida por la emoción del ambiente creado? Por lo técnico, por lo espectacular. ¿Sabes, amada iglesia? ¿Qué tanto tu vida está siendo movida por tus emociones y qué tanto está siendo movida por el Espíritu Santo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Por eso Dios no nos llama por lo que Dios nos llama por lo que Él ve en nosotros, la capacidad que ve en nosotros, el potencial que ve en nosotros, y no por lo que tú sientes. No porque digas, ay, ¿sabes? Bien bonito, la alabanza estuvo bien padre, ay, hasta me eché unas cuantas lagrimitas, ay, qué padre. No, la verdad yo amo esa iglesia porque ahí se siente el amor y la fraternidad y wow, se canta bien bonito. Los chicos de la alabanza son los ángeles cantando ahí. ¿Cómo me llena eso? Así va a decir en el cielo, yo creo que todos los ángeles van a decir, lástima que no vas a llegar aquí. Porque te mueves por tus puras emociones. Y a veces eso es lo que nos mueve, las emociones, pero no la realidad de Jesucristo. Fíjense bien, si los discípulos llamados por Jesús se hubieran movido por las emociones, decir, wow, es un gran líder, no hombre, yo quiero ser como él. Nada más. Pues todos hubieran muerto de viejitos, tranquilos, en su casa, lleno de nietos, su esposa, bien padre. Pero todos los apóstoles, todos sufrieron, todos fueron probados en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de las angustias, de las persecuciones, de las calumnias, de las difamaciones, de los abusos. Y aún así permanecieron fieles a Dios hasta la muerte. Y la mayor parte de ellos fueron martirizados.
Bueno, Juan fue el único que entregó los tenis al final, tranquilo. Pero para llegar allí, a su muerte, fue torturado, quemado, exiliado, golpeado. O sea, padeció el pobre muchísimo. Y yo creo que llegaba el momento de decir: Señor, ¿ya cuántos años más tú dijiste que iba a estar para muchísimo largo rato? Pues fortaléceme, Señor, porque la verdad está grueso esto. La verdad. Y hay una historia en el libro de Jueces, capítulos 6 y 7. No la vamos a leer, pero quiero para que ubiques de qué te estoy hablando. Y es la historia de Gedeón. Gedeón nos enseña esa historia, que Dios no busca personas perfectas, sino dispuestas. Y precisamente cuando decimos que Dios nos llama por lo que Él ve, no por lo que nosotros sentimos, Dios ve en Gedeón la oportunidad de liberar a su pueblo de la opresión que tenía de los pueblos vecinos, que abusaban de ellos y no les permitían cultivar, no les permitían tener ganado, no les permitían tener medio de su subsistencia, sino cada vez que lograban hacer algo llegaban como langostas, dice la escritura, y les quitaban todo, arrasaban con todo, destruían todas sus cosechas. Estaban siendo oprimidos realmente. Y Gedeón es levantado por Dios para liberar a ese pueblo. Y una parte donde Gedeón le dice: Señor, pero ¿qué ves en mí si soy el más débil? Pertenezco a la familia más pequeña de todo el pueblo de Israel, la tribu más pequeña. Yo no tengo nada, Señor. Además tú dices que no tema, que tú vas a estar con nosotros. Pero Señor, todas las historias que me contaban nuestros padres sobre cuando libraste a tu pueblo de Egipto, cuando pasamos el Mar Rojo, todo eso pues suena muy padre, pero yo no veo nada de eso aquí conmigo, ni con toda mi casa. Pero Dios dejó que Gedeón se desahogara. Sí, síguele, saca todo. A ver. Y llegó el momento donde Dios le dijo: ok, Gedeón, no va a ser en tus fuerzas, sino va a ser por mí, te lo voy a demostrar. Y nos cuenta la historia que Gedeón pensaba que él no era apto para las tareas que Dios le estaba encomendando. Y todavía, para estar seguro, porque tenía dudas, le dijo el Señor: ok, Señor, va, pero antes que nada quiero comprobar algo. Y sacó un pedazo de tela, bueno, de piel de borrego, llamado vellón, y le dijo: ok, mira, si esto se moja y todo alrededor está seco en la noche en el rocío, te voy a creer. Está bien, Gedeón, concedido. Pero después Gedeón dijo: híjole, a lo mejor me confundí, Señor. No, a ver, mejor al revés, que todo alrededor esté mojado y el vellón esté seco. Está bien, Gedeón, concedido. Y sucedió eso, lo que Gedeón había pedido. Y luego, todavía cuando ya van, creyó Gedeón, ya van a luchar contra los demás, convoca a todos los hombres y llega un montonal de hombres ahí para luchar con Gedeón. Y Dios le dijo: ¿sabes qué, Gedeón? Es mucha gente para pelear. Si todos van a ganar, sí, pero la gente va a pensar, el pueblo de Israel va a pensar que ganaron por su capacidad y no por mí. Así que despacha a algunos, córrelos. Y a Gedeón le dijo: oigan, muchachos, ¿qué creen? Yo sé que no muchos de ustedes vienen con miedo, con temor, con angustia. La verdad no son buenos para estar en la batalla, en la guerra. Mejor váyanse, ¿no? O sea, mucho ayuda al que no estorba. Así que mejor váyanse, son libres, no hay bronca, no hay problema, todos en paz, amigos como siempre. Y se fueron y el grupo se redujo. Todavía Dios le dijo: no, son muchos. Llévalos a beber al río, ahí donde está el estanque, pero vas a escoger de ellos aquellos que no laman como perros el agua. Y Gedeón así lo hizo, y al final se quedó con un grupo pequeñito. Y con ese grupo pequeñito conquistó, porque Dios le dijo: no es con la gran capacidad, no es con la gran multitud, sino es con mi Espíritu Santo, con mi poder. Por eso Dios estaba viendo en Gedeón un potencial, no en lo grande, sino en aquello que Gedeón pensaba que no era suficiente. Hay otro ejemplo en la vida real. Imagina que te piden armar un mueble gigante.
A mí me da mucha risa, por ejemplo, en la tienda de IKEA. ¿Cuántos conocen la tienda de IKEA? No es comercial ni nada, para que no me cobren regalías. Pero todo lo que vas y compras es para que tú lo armes en casa, ¿no? O sea, te dan el manual, te dan el desarmadorcito, los tornillos y todo, ármelo usted mismo, ¿no? No sé, llegas a casa y dices, chin, ¿y ahora cómo lo armo? Y te haces bolas, pero si tú llamas a alguien que te ayude y entre varios lo arman, al final de cuentas no vas a decir, wow, el sistema de IKEA era perfecto, nos ayudó a armarlo perfectamente bien. No vas a pensar eso. ¿Qué vas a decir? Ay, wow, gracias porque vinieron mis cuates, me ayudaron a armarlo. Si no hubieran estado aquí, yo no sé qué hubiera hecho. Hubiera quedado de cabeza. Y entonces le das honra a quienes te ayudaron, ¿sí? Así trabaja Dios. Él quita nuestros propios recursos para que confiemos en su capacidad de actuar sobre nosotros. Y fíjate bien, hay esta frase que está aquí abajo. Repítela conmigo. Dice, no soy. Nuevamente, fuerte. No soy lo que siento, soy lo que Dios dice de mí. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Cuántos saben qué es lo que dice Dios de ustedes? Si te quedaste con la duda y dices, hijo, ¿qué dirá Dios de mí? Pues es sencillo, fácil. Lee tu Biblia. Aquí está lo que Dios dice de ti. El problema está en que no leemos. Y a veces diría la gente, es que, pues ¿cómo leer la Biblia? Es muy pesado, o sea, no le entiendo. No te preocupes, agarra una parte sencilla y comienza a leer. Y vas a ver cómo vas a avanzar. Y quizá hemos permitido que en una temporada o que una temporada defina nuestra identidad. Pero no quiere decir que esa temporada va a marcar nuestra eternidad. Y llegamos al punto 3. Dios nos da victorias cuando decidimos pelear desde la fe. O sea, cuando decides pelear desde la fe, o sea, confiar en Él, Dios te va a dar las victorias. Y a veces son victorias que no van a ser tan espectaculares como nosotros quisiéramos que fueran. Pero sin embargo, la victoria va a estar ahí presente. La vida victoriosa no significa vida sin problemas. ¿Por qué? Porque la misma palabra victoria implica que hubo una batalla. Así de sencillo. No puedes tener victoria si antes no hubo una competencia, una contienda. Así de fácil. En este mundial de fútbol no puede haber un campeón si no hubo una competencia, una lucha antes y superar los obstáculos. Y así es en nuestra vida. Así que no pienses que el hecho de ser cristiano todo va a ser bendiciones, va a ser la gloria del Señor, va a haber ángeles cantando a tu alrededor, un rayo de luz cósmica que va a llegar sobre tu vida y vas a decir, oh, wow, me siento santo. No. La vida cristiana te va a llevar a enfrentarte y a confrontarte primero contigo mismo, con tus miedos, con tus temores, con tus limitaciones, para entonces salir de ahí fortalecido. Y cuando salgas fortalecido, entonces podrás caminar y avanzar e ir puliendo lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue. Y la vida cristiana es así. Ir avanzando, y lo dice también Pablo, por ejemplo, habla diciendo acerca que debemos de caminar, crecer, llegar hasta la victoria como si fuera una competencia. Y esto nos lleva a entender que no debemos de sorprendernos cuando haya presiones en nuestra vida, resistencias o luchas. Así que si tú dices, es que antes no tenía tantas broncas, pues qué bueno que las tienes ahora. Porque es cuando ahora puedes comprobar la fidelidad de Dios y Él te puede ayudar a salir adelante de todas ellas y ser mejor persona. ¿Sabes qué es lo que le hace falta a México? No es un cambio de seleccionador en el fútbol. No es el cambio de un color definido en un partido político.
Lo que le hace falta a este país y a todos los ciudadanos de este país es razonamiento, pensar, tomar decisiones sabias, que no se dejen llevar porque, ay, todos van para allá, ay, vamos todos para allá. No, sino seamos hombres y mujeres que podamos razonar las cosas y en primer lugar tratar de ser mejor cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Y esto me lleva entonces a ver que si yo avanzo y soy mejor persona, lo que esté a mi alrededor, voy a tener la capacidad de influenciarlo para que sea un mejor entorno, mejores personas. Pero si yo no colaboro en ser mejor y me quedo estancado en mi depre, en mi frustración, en mi limitación, todo lo que está a mi alrededor, ¿qué crees que le va a pasar? Va a quedar igual. ¿Qué hubiera pasado si Gedeón hubiera dicho, no, pues si yo soy muy poca cosa, no sirvo para nada, gracias, otra ocasión será? El pueblo hubiera seguido sumergido en su circunstancia. Claro, Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados, iba a buscar a otra persona. Pero la familia de Gedeón hubiera perdido la oportunidad. No toda batalla es señal de derrota. Apréndete esto. No toda batalla es señal de derrota. Y algunas batallas son evidencia de que estás avanzando. La fe no elimina la pelea, pero cambia el resultado de ella. La fe no elimina la pelea, pero sí cambia el resultado de ella. Un claro ejemplo, y es bien marcado, y quisiera que me acompañaran al libro de Lucas. Y hay una parte que es así como que nada más es un cachito ahí, como que de repente ahí metió el autor esa explicación de un acontecimiento en la vida de Jesús. Es Lucas 7, verso 11 al 17. Y solamente son estos pocos versos, 6 versos, pero habla acerca de que Jesús venía para entrar en la ciudad, un pueblo, un poblado, se llamaba Naín, ¿sí? Y Jesús viene de haber experimentado un trato con un centurión romano. Y de la fe que este centurión romano tuvo tan fuerte como para pedir e interceder por su sirviente y que fuera sanado. Y viene de ahí y viene entrando a la ciudad de Naín y se encuentra en la puerta de Naín que va saliendo un cortejo fúnebre. Y si retomamos un poquito parte de la cultura de esa época, cuando en una familia fallecía el padre de familia, la esposa quedaba totalmente desamparada y sin ninguna autoridad de reclamar la herencia que pudiera haber dejado el marido, al menos que tuviera hijos varones, porque entonces el hijo varón o los hijos varones iban a ser responsables de ella durante toda su vida hasta su vejez. Pero si moría el esposo y moría el único hijo que tenía, ¿quién le iba a dar el respaldo? Nadie. De hecho, es una historia parecida a la historia de Ruth y Noemí en el Antiguo Testamento. Noemí perdió a su marido y luego se mueren los hijos y quedan las nueras. Pero como ya no había ni suegro ni esposo para ella, las nueras se quedaron sin nada. Y para Noemí, que era la madre de la familia del clan, pues queda totalmente desamparada. Y esa historia que nos habla aquí Lucas dice que se encuentra Jesús a la entrada en la puerta con un cortejo que va saliendo. Era una mujer que llevaba a sepultar al único hijo que tenía. Iba una gran multitud con ella. Pero me llama la atención y que es en esa parte, Jesús va entrando a la ciudad y ellos van saliendo, y es en la puerta. Y generalmente en la cultura judía se acostumbraba que a la entrada de las ciudades o de los poblados era el punto de reunión. No era como nosotros, que es el zócalo, la placita donde está el kiosco, el punto importante del lugar, sino en ellos eran las puertas de la entrada de la ciudad o del poblado, porque ahí se juntaban los patriarcas, los
los gobernantes, la gente de autoridad, o simplemente ahí se juntaban para hacer negocio. Compraban y vendían cosas allí. Allí si había herencias, ahí se repartía la herencia. Si la autoridad tenía que especificar algún contrato, allí se hacía, porque allí estaba a la mirada de todo el mundo. Ahí se marcaban las cosas. Y es curioso que Jesús va entrando y es allí donde Jesús encuentra a esta mujer, y esta mujer iba triste porque sabía que una vez que enterrara a su hijo se acababa todo para ella. Iba a pasar a la clandestinidad y a ser mendiga, porque nadie la iba a socorrer. Pero es allí donde Jesús llega y le dijo: no llores. Y algunos escritores han publicado y han sacado temas sobre esto, a decir, ¿cómo es posible que viera una mujer llorando por el luto de su hijo y además por lo que se le avecina? Y Jesús le dice todavía: no llores. O sea, qué inconsciente. Pero sabes, Jesús no estaba viendo las emociones, estaba viendo más allá de eso. Y cuando Jesús le dijo: no llores, no era una negación del dolor, sino el anuncio de que la muerte no tendría la última palabra de derrota en esta familia. Cuando Jesús te dice a ti, a través de su Espíritu Santo: no llores por el problema que estás pasando, no te aflijas por la enfermedad que tienes, no sufras por la cuestión económica en la que estás transcurriendo, te está diciendo: confía en mí. Hay un potencial muy grande en el cual tú puedes salir adelante. Y Jesús hace otra cosa que estaba prohibida bajo las circunstancias de la ley. Tocó la mortaja donde iba este hombre, este joven. Estaba prohibido, desde el libro de Levítico estaba prohibido tocar al muerto. Estaba prohibido, porque se hacía inmundo la persona. Y si era inmundo, era inmundo 7 días y tenía que pasar un proceso de un lavamiento específico para poder liberarse de esa inmundicia. Mas Jesús, no haciendo caso de eso, rompe con ese legalismo, toca la mortaja y le ordena a este joven que se levante y restaura su vida. Y con ello no solamente le volvió la vida al joven, sino que hizo con la mujer. En automático, por consecuencia, le devolvió la dignidad de ser una madre de familia. Le devolvió el sustento del hijo que estaba muerto. Le devolvió la dicha, el gozo de ver a su hijo amado. Naín recuerda 2 cosas: que para el Hijo de Dios no hay limitación alguna, a pesar de que la ley judía lo pudiera prohibir. El contacto que Jesús tenía o tuvo con ese hombre muerto es el mismo que puede tener contigo. No hay nada que le limite a él, y puede levantarte y restaurarte de todo lo que estés viviendo y padeciendo. Identifica tu Egipto, identifica tu escondite. ¿De dónde te ha sacado Dios? Identifica que a lo mejor tú puedes estar en una mortaja, y la mortaja, me refiero a que en la cultura de ese tiempo, los cadáveres se ataban con vendas los pies y manos, y luego con lienzo se cubría todo el cuerpo y un sudario sobre la cabeza, igual que como sepultaron a Jesús. Pero hay veces que nosotros en vida traemos lienzos y mortajas, porque vivimos una vida sin esperanza, sin depender de Dios. Para nosotros es más importante nuestras actividades, nuestros compromisos, nuestras formas y maneras, todo menos Dios. Y tenemos cambiadas las circunstancias. Escuchemos la voz correcta. No permitamos que nuestras emociones hablen más fuerte que la palabra de Dios. Haz lo que está en tus manos. Ora, obedece, sirve, perdona y vuelve a empezar. Pelea desde la fe. Deja de pelear desde la comparación, el miedo o la queja. Levántate. Cree en Dios.
Ya no te dejes gobernar por las presiones. Toma el control de ellas. Imponte. Hoy Dios no solo quiere movernos, quiere despertarnos. No fuimos creados para vivir escondidos detrás del miedo, la excusa, la herida o la comparación. Dios nos hizo para salir victoriosos. Dios nos hizo para salir victoriosos. Y cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos hizo para salir victoriosos, llegamos a esta parte. ¿Y me ayudas a leerla en voz alta, por favor? Hoy Dios no solo quiere motivarte, quiere despertarte. No fuiste creado para vivir escondido detrás del miedo, la excusa, la herida o la comparación. Dios te ha llamado a vivir una vida de victoria. Una vida de victoria. No te pones de pie.